Saludos, estimados participantes. Correspondiente al plan de acción, el taller número 4 de reguladores de voltaje, vamos a realizar un video explicativo del material que nosotros subimos, donde, para que tengan ustedes un mejor entendimiento del taller número 4 de reguladores de voltaje. Los autores de esta actividad son los actores UNI, Nelson Soto, Daniela Sosa y mi persona, Daniel Falcón. Continuando, tenemos lo que es el regulador de voltaje. ¿Qué es el regulador de voltaje? Como lo dice la diapositiva, es un dispositivo que tiene varios enchufes, que se encarga de proteger altos y bajos. El voltaje es la fuerza impulsada por los electrones, porque comúnmente la electricidad llega con variación. ¿Qué sucede? Más actualmente aquí en Venezuela, cuando hay esos altos de voltaje o esos bajos, ¿qué es lo que hace el regulador de voltaje? Cuando el regulador siente esos picos, este regula esos picos para que no le llegue esas altas tensiones a los dispositivos. ¿Para qué? Para que estos no se dañen, tales como los monitores, el case, el teclado y viceversa. Esa es la función principal de un regulador de voltaje. ¿Qué es? Lo que el regulador hace es estabilizar la electricidad a un nivel promedio constante para que no provoque daño en los equipos. Como se ve en la imagen, tenemos un pequeño regulador de voltaje. Este en particular tiene 8 enchufes con el switch de encendido y apagado. En esta sección se ve la parte de los bombillitos. ¿Qué pasa? El bombillito rojo, el verde y el anaranjado. No sé si se han dado cuenta cuando tienen una computadora encendida y enciende el bombillito verde. El bombillito verde es que la señal está estable, pero cuando pasa el bombillito amarillo es que hubo una tensión alta y la está tratando de estabilizar, y cuando pasa el bombillito rojo es que hay una tensión alta y baja el suministro automáticamente. ¿Cómo funciona? El regulador de voltaje recibe la corriente del enchufe cuando la cual tiene picos altos y bajos de voltaje, que son ruido, descarga, entre otras cosas. La electricidad que recibe la lecúa se limpia de ruido y se estabiliza, y se envía a los conectores para que la computadora reciba una corriente regulada y en esta no haya altos. Como se ve en el pequeño diagrama, este es un dispositivo, un regulador de voltaje, un 7806. ¿Qué es lo que hace? Cuando tiene una entrada de altos picos, esta, sea cual sea la entrada, en su salida va a haber, en este caso, 6 voltios. Que esa es la función principal de un regulador de voltaje. Esto viene con un datasheet, una configuración, donde uno la tiene que configurar para que este funcione óptimamente. Continuando, tenemos el uso. El uso principal es para proteger altos voltajes, como lo mencioné anteriormente, donde procedente es la línea comercial eléctrica a los equipos importantes. ¿Cuál es esa línea comercial? Aquí en Venezuela son 110 voltios o 220 voltios, depende con qué trabaje nuestra computadora y nuestro regulador, como es el gabinete de computadoras, las pantallas LCD, pantallas plasma e impresoras multifuncionales, excepto la de láser, que tienen un consumo muy elevado de corriente. Y esto hace que inmediatamente se dañen los reguladores de voltaje. Como se ven ustedes aquí en el diagrama. ¿Qué es lo que ustedes ven en el diagrama? El enchufe, se ve la corriente que va entrando. Como ven, va a haber una corriente con una señal muy desfasada, muy pequeña, muy alta. Entonces esto es lo que está entrando al regulador. ¿Y qué es lo que hace el regulador? Regula el voltaje para que tenga una señal limpia, libre de ruido y periódica. Esa es la función principal para poder mantener que los equipos no se dañen. ¿Cuál es la característica? Es un dispositivo que se puede utilizar para proteger toda clase de equipos electrónicos, no solo computadoras. Pero hay que tener en cuenta que cada clase de equipos le vamos a conectar por las cargas que estos van a tener. Incluyen dentro de sí un fusible en un alambre de dos extremos, como una burbuja de vidrio, el cual en caso de voltaje muy alto se quema en lugar de permitir el paso de la corriente y proteger a los reguladores y los equipos conectados. Aquí me voy a detener un momento con participantes para que se acuerden lo que es un diodo, para que tengan un mejor entendimiento. Vamos a imaginar que un diodo es ese alambre. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha corriente, este se abre, explota. ¿Y qué pasa? Ahí hay un circuito abierto, no pasa corriente, que es lo mismo que pasa en los diodos. Cuando se
polariza inversamente, este no va a conducir y va a haber un circuito abierto. Es lo mismo, el mismo principio en este caso, pero en este caso es cuando hay altos voltajes, hay altas corrientes, y esto lo que hace es abrirse, ¿para qué? Para que no le llegue corriente al equipo y no se dañen los aparatos. Y opcionalmente puede tener protección a líneas telefónicas, hay algunos reguladores de voltaje que tienen esto. Aquí le mostramos un pequeño esquema de lo que cómo se ven los componentes del regulador de voltaje. Tiene bobinas, tiene condensadores, tiene pequeñas resistencias microscópicas y tiene transistores. Todos estos dispositivos son previamente ya estudiados por ustedes. Vamos a las partes de un regulador de voltaje. Tenemos el esquema y tenemos la leyenda, ¿verdad? Número 1, esta es la parte de frente, ¿verdad? Número 1, el botón de encendido. Prende y apaga de manera mecánica, un switchecito. On, off, sencillito. Los indicadores, avisan si el equipo está encendido o protegiendo en caso de descarga, lo que yo le comentaba anteriormente. En este caso, es un regulador de voltaje de 2 bombillitos. Cuando está en verde está funcionando excelentemente, es ideal. Pero cuando está en rojo hay alto, y esto es lo que hace que no sé si han visto computadoras que suenan taca taca. Bueno, es eso, el regulador está haciendo su función. El 3, que ven en esta parte acá, es el ventilador. Ventilación permite la introducción de aire fresco del interior del regulador. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Para que nuestros equipos estén ventilados. Eso es una pequeña ventanita donde va a haber aire fresco para que los circuitos no se dañen y tengan gran duración. Número 4 es la cubierta. La cubierta es lo que recubre todo el regulador. El número 5 es los enchufes de los 3 terminales. Como ven, estos son los 3 terminales. Aquí podemos conectar un monitor, podemos conectar el case, podemos conectar la impresora, entre otros dispositivos. El otro es lo que mencionaba anteriormente. Hay algunos reguladores que tienen protección contra los teléfonos. En este caso un conector RJ11, donde esto va a evitar los altos hacia los teléfonos. Y el número 7 es la alimentación, que esto, como se observa, el número 7, la alimentación hacia un regulador de voltaje. En esta parte estamos observando las partes para que nosotros podamos reconocerlo externamente, un regulador de voltaje. Y tenemos lo que es la configuración de esos 3 terminales, que es la alimentación hacia la electricidad, digamos, comercial, que son 110 o 220 que viene aquí en todas las conexiones. La configuración eléctrica de este conector es función del enchufe, ya que no se puede utilizar de manera directa la toma corriente, que es tierra física, la fase y el neutro. Como se ve acá en el diagrama, la tierra es el tubito circular, esa es la tierra. La fase es el número 2 y el neutro es el número 3. Entonces se dan cuenta la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La fase, el enchufe es más, el conector es más finito, en cambio el neutro es más grueso. No sé si se han dado cuenta que algunos enchufes uno ve pues, este un poquito más grueso, este un poquito más finito. Esa es la explicación. Y este es el enchufe, donde va a ir enchufado. Como se ve, el 1 va con 1, el 2, que es más finito, va con el 2, y el 3, que es un poquito más grueso, va con el 3. Aquí vemos la definición de por qué de cada uno de esos pines. En tierra física se encarga de desviar la electricidad, en un caso de descarga eléctrica. La fase es la terminal encargada de suministrar la electricidad a la red eléctrica. Por lo tanto, tiene que durar un tiempo cargado y es la que da toques. Y el neutro es la terminal encargada de retornar la electricidad ya utilizada por los dispositivos hacia la red eléctrica. Esta parte es muy importante, que es cómo determinar la potencia. Cómo un regulador, puede evitar que se dañe. ¿Y cómo lo podemos determinar? A través de la potencia. Los reguladores de voltaje no se deben conectar dispositivos de alto consumo, por lo que les comento, la potencia, tales como planchas, motores eléctricos, parrillas, cafeteras, ya que producen drásticamente el tiempo de vida de los circuitos internos de protección. ¿Por qué? Porque un motor eléctrico consume mucho bateaje en comparación a un monitor. Para eso es que son los reguladores, o un dispositivo, un plasma, un LCD. En el caso de las impresoras láser, las cuales tienen un amplio rango de consumo de corriente durante su funcionamiento, será necesario verificar el consumo de corriente. Vamos a recordarnos lo que es la potencia.
que se representa en vatios, que la potencia es voltaje por corriente. Debemos que ver qué corriente consume para poder determinar el vatiaje, donde este dato se localiza en el manual de especificaciones eléctricas de la impresora. Con ello se compara contra el soporte máximo de corriente regulada de voltaje, debiendo ser mayor el de regulador con respecto a la impresora. Esto es un dato muy importante cuando uno va a conectar a un regulador de voltaje. Vamos a definir dos valores, lo que le comentaba, los watts, que se conoce en palabra inglesa, y los vatios, que es voltios amperios. ¿Verdad? La capacidad de un regulador para proteger los equipos viene dada como voltaje corriente. Este valor nos ayuda a determinar el máximo amperio que es capaz de regulador, un vatio que es igual a 1 voltaje por corriente. Ejemplo, vamos a tener un regulador de voltaje marca RK, donde es de 1000 voltaje corriente, que son 1000 vatios. 4 contactos fusiles térmicos. 1. Si un gabinete cuenta con una fuente ATX de 30 vatios. Una fuente es la que alimenta a toda una computadora, a la tarjeta madre, al disco duro, y ATX es la marca. Esta fuente de poder viene predefinida que consume 300 vatios. Y su monitor, en este caso es un monitor CRT, indica 75 vatios. ¿Cómo podemos nosotros saber la fuente de poder cuánto consume o el monitor cuánto consume? Eso va a venir, cada dispositivo va a tener esa característica, esa especificación para nosotros saber. Entonces tenemos, si la fuente de poder consume 300 vatios y el monitor 75 y no hay más nada conectado, o sea, no tiene impresora, no tiene cornetas, podemos definirlo. 300 más 75, como lo indica aquí, son 375 watts o vatios. ¿Qué pasa? Ahí yo me puedo identificar, me voy para el regulador de voltaje, sus especificaciones, sus características. No, el regulador de voltaje puede consumir 450 vatios, no hay problema. Pero ¿qué pasa si el regulador de voltaje puede consumir 300 vatios? Y nosotros le vamos a conectar una carga de 375 vatios. Vamos a cortar la vida de un regulador de voltaje. Eso es importantísimo saber. Se calcula el número de equipos que se puede regular. En este caso, 1000 watts, un regulador de 375 watts de una computadora. Puede alimentar 2.6 equipos. O sea, con esta misma característica, con una fuente de poder de 300 vatios, un monitor de 75 vatios, con dos computadoras exactamente iguales, lo puede servir un regulador de voltaje. Incluso podemos conectar otro monitor, pero sin pasar de los vatios, 1000 watts. Aquí le facilitamos un cuadro donde especifica el modelo, la capacidad, el amperio por fase, el consumo máximo de vatios. En este caso, un MMX1000 consume 800 vatios y un MM20000 consume 16000 vatios. ¿Ven la diferencia? En este caso, el peso de un regulador, las dimensiones y el calibre de conexión, el enchufe, porque no es lo mismo un calibre que aguante 800 vatios a un calibre que aguante 120.000 vatios. Aquí nos vamos a detener un poquito. Aquí indagamos un poco más porque hay ciertas diferencias que dice que es un UPS en comparación a un regulador de voltaje. Y hay unas diferencias muy importantes. El UPS es un dispositivo eléctrico que cuenta con baterías recargables. Aquí nos vamos a detener. Fácilmente nos damos cuenta que al tener baterías recargables, si se va la luz, como comúnmente puede ocurrir aquí, la computadora no se apaga porque tiene un UPS que tiene baterías recargadas. Esta automáticamente se activa y mantiene alimentada a la computadora por cierto tiempo. En contra, el regulador de voltaje. El regulador de voltaje, si no se le alimenta con 110 o 220, este deja de funcionar y automáticamente se apaga el computador. El regulador de voltaje te funciona de protección a ciertos picos. Una caída de tensión, póngase 0.5 segundos, un segundo, mantiene la computadora automáticamente. ¿Por qué? Porque se activa el regulador, se activan los relés y mantiene la computadora prendida por cierto tiempo y no se apaga, pero eso es en caso de milisegundos. En cambio es un UPS que se va la luz y este se activa. Entonces, dependiendo de lo que cargue la batería, este se va a funcionar excelentemente.
Bueno, participantes, esta fue la explicación correspondiente al taller número 4 de lo que son los reguladores de voltaje. Cualquier duda puedes escribirnos por vía correo o vía WhatsApp. Estamos atentos a cualquier duda. Muchas gracias.